Ha sido fuerte estudiar la vida de David, ¿verdad? De pronto teníamos una idea quizás muy romántica de David y ahora es más realista nuestra mirada y no deja de ser un héroe para nosotros, ¿verdad? Pero nos damos cuenta que en la Biblia realmente ni David ni Abraham eran los verdaderos héroes, sino Dios. Y lo que Dios hizo con ellos, y podemos relacionarnos con David y con Abraham, porque eran pecadores como nosotros. Y Dios les usó a pesar de que eran pecadores. Y Dios hizo grandes propósitos con ellos, así como lo puede hacer con nosotros. Así que todas estas historias de la Biblia no tratan sobre ellos, sino sobre la gracia de Dios revelándose a los hombres y el gran plan que Dios tiene con nosotros. Pero el pastor me pidió que pudiera compartir con ustedes este día un par de salmos. ¿Y por qué salmos y no lo que sigue del pasaje del libro de Samuel? Bueno, porque en el libro de Samuel estamos viendo, el segundo libro, estamos viendo el registro histórico e incluso, podríamos decir, hasta el comentario teológico del autor respecto a la vida de Samuel, de David. Nos muestra sus grandes hechos, sus fracasos, e incluso nos cuenta cómo Dios obró en la vida de David. Pero en el salmo que vamos a leer hoy, el Salmo 3 y el Salmo 4, Dios nos permite ver lo que había en el corazón de David mientras todos esos acontecimientos estaban sucediendo en su vida. Así que, ¿qué fue lo último que vimos en nuestro estudio de segundo de Samuel? David está huyendo porque Absalón, su hijo, se ha ganado el corazón del pueblo a través de los años por medio de mentiras y engaños. Y ahora David tiene que salir de casa porque su hijo ha dado un golpe de estado. Y otra vez David está fuera del trono, está fuera de Jerusalén, está fuera de casa y perseguido por su propio hijo. Y eso es lo que nos narra la Biblia, que todo esto era parte de las consecuencias del pecado de David. Pero el Salmo 3 y 4 nos muestra la angustia, así como la confianza que tenía David en Dios durante ese tiempo. Nos permite mirar el corazón de David mientras todos esos eventos sucedían. Y es muy interesante cómo los salmos que son a veces oraciones desesperadas de David, que terminan con una gran celebración, los cantos de David se volvieron instrucción para los judíos. El libro de los Salmos es un libro de cantos e himnos, pero también de instrucción. Y es lo mismo para nosotros. No solo los judíos aprecian los salmos. La liturgia cristiana de los primeros siglos eran salmos lo que cantaban, himnos. Y hasta el día de hoy, ¿cuántos no hemos apreciado algún salmo que se ha vuelto nuestro salmo, verdad? Que hemos orado conforme a ese salmo, que lo leemos y decimos, yo me siento exactamente así. Yo no lo podría haber materializado de la forma en que lo hizo el salmista. Y creo que estos salmos son instrucción para nosotros y nos muestran cómo podemos confiar en Dios a pesar de circunstancias difíciles, como las que enfrentaba David. ¿Por qué no ponemos este tiempo en oración y le pedimos a Dios esto? Señor, instrúyenos, ayúdanos a poder adorarte a pesar de las dificultades. Señor, gracias por amarnos como tú lo has hecho. Permítenos poder ver tu gloria, Señor, y tu amor en medio de todas las dificultades de la vida, y que nuestra confianza esté puesta en ti como estaba la confianza de David, Señor. Ayúdanos a aprender de estas oraciones que él hizo, Señor, y por favor transfórmanos por medio de tu palabra esta mañana. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Salmo número 3. El Salmo 3 y el Salmo 4 son salmos que se escribieron justo en este periodo, en el que David huye de Absalón. El Salmo 3 lo dice claramente, al principio dice Salmo de David, cuando huía delante de Absalón su hijo. Y el Salmo 4 no tiene esa nota, pero por el tema del Salmo es muy probable que haya sido en la misma época escrito. El Salmo 3 es un salmo de oración matutino. Es un salmo de oración de confianza en la mañana. Y el Salmo 4 es un salmo de oración de la tarde.
en el día judío, a partir de las 6 de la tarde se acababa el día y comenzaba el que sigue, y esa es la razón por la que es un salmo de la tarde, lo que sería el equivalente para nosotros de un salmo de noche. Y es interesante, un salmo que se leía en la mañana y un salmo que se leía en la noche. Y toda esta oración de David en el Salmo 3 y en el Salmo 4, de hecho, gira alrededor del descanso que Dios le dio a pesar de ser perseguido por su propio hijo Absalón. Y el Salmo 3 es el primer salmo que se identifica como un salmo de David, es el primero, aunque otros salmos son de David, incluso el Salmo 1 es un salmo de David, pero este es el primero en el que aparece su nombre. Y también es el primer salmo que es una oración. Es el primer salmo donde vemos a David derramando su corazón delante de Dios. Y en este primer salmo, el Salmo 3, digamos que David primero presenta su conflicto, luego nos muestra su confianza en Dios y luego termina con una gran celebración. Sería la forma en la que podríamos dividir esta oración. Recordando qué hacen las oraciones. Cuando escuchas orar a alguien, ¿qué pasa? Estás asomándote a la ventana de su corazón. Estás yendo a lo más profundo. Y estos salmos nos dejan ver eso, lo que hay en el corazón de David. Nos permiten entrar a ese lugar secreto. Y bueno, dice el verso número 1 y 2, aquí está el conflicto. Dice, oh Jehová, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. ¿Cómo comienza David? Comienza con una urgencia, ¿verdad? Señor, ayúdame en mi conflicto. Señor, muchos son los que me persiguen. Muchos adversarios se han levantado contra mí. Qué interesante. David no hace una larga liturgia, ¿verdad? Simplemente va directo a la necesidad. Va directo a Dios porque sabe que Dios es un pronto auxilio en la tribulación. Sabe que Dios puede ayudarle. No tiene palabras alrededor que puedan simplemente ser palabras sin sentido. Él va directo a Dios, como un hijo va directo con su padre. Señor, ayúdame en esta situación. Así que David está relatándonos su conflicto. Muchos adversarios se han levantado. ¿Quiénes son estos adversarios? Pues su propio hijo, Absalón. Algunos hombres valientes que habían luchado con David ahora están del lado de Absalón. Uno de los sacerdotes que era amigo de David, que David dice de este sacerdote, cuando hablaba él, era como si Dios hablara. Ahora está con Absalón y parte del pueblo. Bueno, Absalón pasó gran tiempo ganándose el corazón del pueblo. Poco a poco, con mentiras, empezó a tomar las riendas del reino de su padre. Y la gente compró estas mentiras. Hay algo de nuestra naturaleza que nos encanta, que se alimenta de mentiras. Le encanta alimentarse de mentiras. Le encanta alimentarse de chismes. Nos encanta escuchar. Y es lo mismo el día de hoy como lo era en la época de David. Estas eran mentiras, pero la gente se alimentó de ellas y se robaron el corazón del pueblo de David. Ahora el verso número 2 nos muestra cuál era el gran conflicto y la angustia en el corazón de David. No solo es que su propio hijo, gente de su ejército, mejores amigos que él tenía, se levantaron contra él. Ya de por sí la traición es algo terrible. Sino mira lo que estaban diciendo de David. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Puede significar dos cosas. Que la gente le estaba diciendo de David, y esto había llegado a sus oídos. No, pues está tan difícil que ahora ni Dios lo va a poder salvar. O quizás lo que estaban diciendo realmente es, esto se lo merece. Ni Dios quiere salvar a David. Dime si hay peor angustia que puede atravesar un hombre. Que aparte de sufrir la traición de su propio hogar, haya un conflicto en su corazón, haya la angustia de pensar, Dios trajo esto y no quiere ayudarme. No tengo más ayuda de Dios. Me ha cerrado su mano. Debió ser terrible la angustia que enfrentó en su corazón. Y eso es lo que nos está revelando David. La angustia que tuvo. ¿Alguna vez te has sentido así como David? Ni Dios puede ayudarme. Dios no querrá ayudarme. No querrá brindarme su mano. David se siente así. Spurgeon dice que de todos los horrores del infierno,
esta podría ser la peor angustia que un hombre podría enfrentar. Pensar que no hay salvación en Dios. Pero entonces, ¿cómo pudo David sobrepasar ese conflicto y nuevamente recuperar su confianza en Dios? Eso es lo que vamos a ver en un momento más. Pero ¿se dieron cuenta que aparece una pequeña palabra en el Salmo que dice Selah? ¿Qué es Selah esta palabra? Ay, ¿sí, no? Qué payaso. Ese chiste no lo dije en la primera, fue natural, entonces... ya ven, ya por hacer chistes así me distraigo y ya los distraje a ustedes, discúlpenme. Bueno, esta palabra que los eruditos no encuentran el significado específico de esta palabra, probablemente significa una nota de silencio en una partitura, por poner un ejemplo, una analogía, porque estas son canciones. De hecho, el siguiente salmo dice al músico principal y luego dice sobre neguinot, que probablemente es un arpa. O sea, había instrucciones musicales en los salmos. Esto es un himnario. Y esta palabra significa probablemente un silencio. Que no solamente es un silencio para el director de alabanza, para que pudiera esperar, implicaba la necesidad de meditar. Porque la poesía hebrea implicaba una meditación en las verdades de Dios. Muchos salmos que presentan esta poesía hebrea están en forma de ya sea sinónimo, digamos que el verso que sigue va a construir del verso anterior, con otras palabras va a decir exactamente lo mismo. Había también el que le llaman paralelismo antitético, que el siguiente verso está en contraste con el anterior. Un ejemplo es Proverbios. La respuesta blanda aplaca la ira, ¿no? Entonces hay un contraste ahí. Y algunos salmos simplemente, la estrofa que seguía simplemente ampliaba la estrofa anterior. Y lo vemos aquí, en los salmos. Hay esta idea de meditación, de profundidad en las palabras de David. Y eso es un selah, es un silencio. Funciona, ¿verdad? Ya da una tensión de ¿y por qué hace eso? ¿Y qué es esto del silencio? Pero para eso sirve, para meditar en quién es Dios, meditar en lo que se ha dicho. Así que, ¿por qué no hacemos eso? Meditamos un momento en lo que se ha dicho. Hemos estado en un momento como en el de David. Nos hemos sentido que Dios no puede ayudarnos. Meditamos en eso un momento. Pero esta es la respuesta de David. Aquí es donde David recupera su confianza en el Señor. Dice el verso 3: Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. ¿Qué hace David? David recupera su enfoque en medio de este conflicto cuando recuerda quién es Dios. Primero presenta su conflicto, reconoce que tiene un conflicto, pero ahora nos muestra su confianza en Dios. Y lo hace porque él ha recuperado esa confianza al recordar quién es Dios. Ha recordado que Dios para él es un escudo. Esto es muy importante, porque la confianza que podamos tener en Dios en medio de situaciones difíciles proviene de nuestra confianza en quién es Él, nuestra confianza en qué es lo que Él ha hecho por nosotros. Ahora, Dios se había revelado como el escudo de Israel en muchas ocasiones. E incluso Abraham, cuando Abraham tenía temor, Dios se revela a Abraham y le dice: no temas, Abraham, yo soy tu escudo. Entonces, David entiende esto. Dios es mi escudo. En medio de esta situación difícil, Dios puede protegerme. Y lo segundo que recuerda David, no solo es que Dios es su escudo, sino que Dios es su gloria. Dice: mi gloria y el que levanta mi cabeza. Absalón había convertido la gloria de David en vergüenza. Pero David no dependía de las circunstancias, no dependía de sus posesiones, no dependía de nada para tener gloria, para tener, diríamos, significado, identidad, seguridad. ¿Por qué? Porque su gloria estaba en Dios. Dios era su gloria. Y quizás sería bueno meditar en esto. ¿De dónde proviene nuestra gloria?
¿Dónde está nuestra seguridad? ¿De dónde derivamos nuestra identidad? ¿De dónde procede nuestra confianza? ¿De los bienes materiales? ¿De la belleza exterior? ¿Del trabajo? ¿De la fama? ¿Del prestigio? ¿Del poder? ¿De dónde proviene nuestra gloria? Todas estas cosas producen solo una gloria vana, una gloria pasajera. Pero cuando Dios es mi gloria, cuando de Él viene mi confianza, cuando mi identidad no está en lo que poseo, sino en Dios, eso no se desvanece. Eso se sostiene en medio de las dificultades. Medita conmigo esto. ¿De dónde procede nuestra gloria? ¿De dónde procede nuestra confianza? ¿Y de dónde procede nuestra identidad? A lo mejor pueden ser de las relaciones o de nuestras amistades. Pero otra vez, si nuestra gloria no viene de Dios, toda otra gloria será vana, será pasajera. Si nuestra gloria es nuestra fuerza es pasajera. Si nuestra gloria es nuestro trabajo, nuestros talentos, esa gloria es pasajera. Pensemos en eso. Y ahora David dice en el verso 4: con mi voz clamé a Jehová, y Él me respondió desde su monte santo. David tiene un conflicto. Adversario se ha levantado contra él. Se dicen cosas de David como que Dios no quiere ayudarlo. Pero David confía en Dios porque recuerda que Él es su escudo. Recuerda quién es Dios, recuerda que Él es su gloria. Pero ahora recuerda quién está en control. Imagínate, Absalón ha tomado el trono de su padre. David no tiene acceso al trono. Y el monte santo, el lugar santo, Sión, es el lugar donde Dios ha decidido habitar, Jerusalén. Todavía no está construido el templo, pero está el arca de Dios, donde Dios decidió revelarse. Es la ciudad santa, Sión. Y lo que está diciendo David es, aunque Absalón está en el trono, sentado, realmente el que está en el trono no es Absalón, es Dios. Dios es el que está en control de todo esto. Yo no tengo acceso al trono, no tengo acceso a Jerusalén, pero Dios está en el trono. Y él sabía que sería Dios quien le restauraría la gloria. ¿Quién había elegido a David para ser rey? Dios. ¿Quién le había prometido a David? Habrá un descendiente tuyo siempre en el trono. ¿Quién incluso le prometió, tú no me vas a construir una casa, pero yo te voy a construir una casa a ti, David? Dios. Así que él está confiado. Dios está en control. Él no ha dejado el trono. Nos recuerda mucho un pasaje en Isaías. Cuando uno de los grandes reyes de Israel, Usías, muere, Isaías el profeta se siente en gran angustia. Porque Israel ya no tiene un líder. Murió el rey. Y un buen rey. ¿Qué va a pasar con la nación ahora? Y entonces tiene una visión gloriosa del trono de Dios, donde aparece el trono de Dios y las faldas de las vestiduras de Dios llenando el templo, y ve a serafines alabando a Dios y cantando santo, santo, santo. Y lo que dice Isaías es, yo vivo entre gente que tiene labios inmundos, y yo mismo tengo labios inmundos, y mis ojos han visto al Rey. Soy hombre muerto. Y lo que hace Dios es purificar a Isaías y darle una comisión especial. Pero es como si Dios le dijera a Isaías, Isaías, estás equivocado. Yo soy el que está en control. Yo soy el que está en el trono. Yo tengo control de todas las cosas. No es Usías. Yo soy el rey. Y yo puse a Usías. Qué importante es recordar esto sobre Dios, ¿verdad? Dios es nuestro escudo. Es nuestro castillo fuerte. Dios es nuestra gloria. De ahí viene nuestra identidad, nuestro significado, nuestra confianza. Y Dios también está en control, está en el trono. Él no cambia, Él no se mueve de ahí. Nadie puede usurpar el trono de Dios. Podían usurpar el trono de David, pero no el de Dios. Él está al mando.
Qué importante recordar quién es Dios, ¿verdad? Nos da descanso, nos da confianza y seguridad. Si Él ha sido fiel en el pasado, Él será fiel en el futuro y en el presente. Y ahora termina David con una celebración. Anticipa la victoria de Dios. Dice el verso número 5: yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. ¿Sería peligroso para un ejército que está huyendo dormirse? Sería lo más peligroso. ¿Por qué? Porque Absalón puede alcanzar a David y a su ejército y acribillarlos en la noche. Y aún así David toma la decisión de descansar. Y durmió muy bien. Ahora sí que durmió como adolescente, ¿verdad? O sea, durmió excelente. Dice ahí: desperté porque Jehová me sustentaba. ¿Sabes? David puede confiar en las situaciones difíciles en la vida y descansar. Nos recuerda el Señor Jesús que en la barca en donde había una gran tormenta y hasta los discípulos estaban: Señor, ayúdanos, ten cuidado, nos vamos a morir. Jesús está dormido y está descansando. Y cuando levantan a Jesús diciendo: ¿no tienes cuidado de nosotros?, lo que hace Jesús es calmar la tormenta y la calla en un segundo. Así David pudo confiar porque Dios está en control. Jesús está en control. Pero lo primero que hace en la mañana es orar. Es buscar a Dios temprano. Adorar a Dios. Es como si dijera: me desperté y sigo vivo. Y seguimos vivos. ¿Qué significa? Dios está con nosotros. Dios está cuidando de nosotros. Dios nos está guiando. Así que lo que hace David es mostrar su confianza en Dios, levantar sus manos para adorar a Dios. Me recuerda mucho al Salmo 90, 14, que dice: de mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Nosotros creo que damos por hecho que nos levantamos cada mañana, pero ¿te has dado cuenta que cuando duermes no tienes el control? No tienes el control. Te duermes, no puedes controlar nada. Y sin embargo te levantas respirando, está tu familia ahí, y damos por hecho que Dios nos sustenta durante nuestro sueño. Por eso es tan importante levantarse temprano y orar y agradecerle al Señor y recordar que Él ha sido bueno y Él nos ha sustentado una vez más. ¿Sabes? Vivimos en una época donde queremos controlarlo todo. Queremos robarle horas a la noche porque queremos tener el control. No queremos que nada se escape de nuestro control. Por eso nos dormimos con nuestros celulares. Y entonces de pronto si nos despertamos tantito, checamos el Facebook y a ver quién subió algo. Yo no entiendo cómo de verdad la gente sube cosas a todas horas. Y ahí estamos checándolo y contestamos. Queremos tener el control. Queremos estar conectados, no queremos estar dormidos. Y lo que estamos mostrando es que no estamos confiando en Dios. Quizás la idea de no dormir porque tengo cosas que hacer es orgullo. Simplemente orgullo. Porque cuando te duermes lo que estás diciendo es: Señor, puedo confiar en que tú tienes el control, me voy a dormir y tú me vas a hacer descansar. Qué importante recordar que Dios está en control, no vivir afanados, confiando en Dios. Y si David podía dormir siendo perseguido por un ejército, creo que Dios puede hacernos descansar a nosotros. Y dice el 6: no temeré a 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío. Este es un llamado a la guerra, es lo que está haciendo David. Señor, pelea por mí. Porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Y esto es una señal de victoria total. Esta idea de quebraste los dientes, literal, es los venciste por completo. Tu victoria es total. Lo interesante aquí es que David lo menciona como algo que ya pasó. Porque David está confiado en que Dios ha escuchado su oración y en que Dios le ha dado
la victoria. ¿Por qué? Porque recuerda quién es Dios y recuerda las promesas de Dios para él. Y David termina haciendo una oración interesante. Dice: la salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. No hay amargura en el corazón de David. Él puede pedir por todo el pueblo. No está diciendo, no más por los que no se rebelaron, nada más con los que vinieron conmigo. David sabe, esto es más grande que yo, esto no tiene que ver solo conmigo. Señor, tuya es la salvación, eso se trata de ti, que tú seas glorificado, sobre tu pueblo sea tu bendición. Y entonces el Salmo 4 es un salmo nocturno, es un salmo de confianza para orar en la noche. Y dice el verso 1: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Es impresionante que las oraciones de David se hayan vuelto instrucción para nosotros. Pero hay tanto que podemos aprender de esta oración de David. Y lo primero que aprendemos es que David buscó al Señor. Pudo haber buscado su ayuda en tantos otros lados, pero cuando David estaba en aprietos, a quien acudía primero era Dios. Y vemos este sentido de urgencia nuevamente en David. Señor, respóndeme por favor cuando clamo. Tú eres el Dios de mi justicia. Tú eres el que me vindicas. Tú eres el que haces justicia por mí. David sabe que no puede clamar por méritos propios. Es pecador. Y por eso dice: ten misericordia de mí y oye mi oración. Pero es interesante cómo lo presenta David en su oración. Cuando estaba en angustia dice: tú me hiciste ensanchar. La idea de angustia aquí es estar apretado. Entonces verás, lo que dice David es: cuando yo estaba en conflicto, apretado por las circunstancias, tú me hiciste ensancharme. Es como me pusiste en espacio libre, me hiciste respirar, aun cuando estaba en este conflicto. Y sabes, creo que Dios usa el conflicto para ensancharnos. ¿De qué forma? Pues nuestra confianza en Dios se ensancha. Cuando estamos en conflictos, cuando estamos bajo presión, Dios nos permite crecer en confianza. Cuando estamos en conflicto, por ejemplo, Dios nos permite crecer en madurez. Nos hace crecer para Él. Algunos de nosotros nomás estamos ensanchándonos, pero dicen que pastor sin panza no inspira confianza. Entonces, bueno. Pero hay que ensancharnos aparte de eso, ¿verdad? En otras cosas. Dios quiere hacernos crecer. Dios quiere hacernos ensanchar. Dios quiere, aún en medio del conflicto, aún en medio de la angustia, aún en esas situaciones donde dices, me van a aplastar estas situaciones, Dios quiere hacernos sentir como si estuviéramos en una planicie, así, respirando, a campo abierto. Eso es lo que Dios puede hacer cuando confiamos en Él y buscamos su ayuda en medio del conflicto. Nos da libertad. La confianza en Dios nos da libertad, nos da descanso. Y entonces en el verso 2, después de enseñarnos David qué hacer en los conflictos, busca a Dios. Ahora, ¿qué nos enseña David? Bueno, lo que hace David es confrontar al enemigo. Dice: hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a Él clamare. Qué interesante es que David siempre nos muestra oraciones tan sinceras. No hay nada de mecánico en las oraciones de David. Y creo que eso es importante para nosotros, es una lección importante. Porque a veces nuestras oraciones se vuelven tan mecánicas y no ponemos nuestro corazón en la oración. A veces ya nada más repetimos las oraciones. Y Dios quiere nuestro corazón. Por ponerlo de esta forma, en la oración podemos prescindir de nuestra voz, pero no del corazón. Dios quiere que esté nuestro corazón ahí. Dios quiere que seamos apasionados por la oración. Que hablemos con Él como un hijo derrama su corazón con su padre. Sabes que Dios sabe todo de ti. Te conoce completamente. ¿Por qué no derramar nuestro corazón a Dios en oración? Hablar con Él con franqueza. Es en esos momentos donde podemos abrirnos por completo y estamos siendo transparentes con el Señor que Dios obra. Y no necesariamente es que
porque sea muy emocional nuestra oración es que Dios nos contesta. Pero cuando derramamos nuestra oración, nuestro corazón en oración, experimentamos la paz y la confianza de Dios en nosotros. Eso es importante. Pero David confronta a sus enemigos. Y aquí nos enseña qué es lo que Absalón estaba haciendo, ¿verdad? Porque dice, ¿amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Todas estas personas que se habían rebelado contra David, no se estaban rebelando contra David solamente, se estaban rebelando contra Dios mismo. Y todo en base a mentiras y a vanidad. Los pensamientos de estos hombres que se rebelaron contra Dios eran vanos. Era una tarea vana la que estaban haciendo, porque Dios estaba del lado de David. Y Dios lo sabe. David lo sabe. Y entonces dice, has escogido el piadoso para ti. Jehová me oirá cuando yo a él clamare. Qué interesante. David sabe, Dios me ha apartado para su propósito especial. Y también nosotros podemos saber esto en medio de dificultades. Dios nos ha apartado para un propósito especial. Somos suyos. Él ha escogido al piadoso para sí. Y de ahí se nutre nuestra confianza, ¿verdad? De saber que Dios nos ha elegido. Y no nos ha elegido porque seamos buenas personas. Nos ha elegido porque Él es bueno y misericordioso. Pero mira la confianza de David. Él me va a oír cuando yo a Él clamare. ¿Tienes la confianza de que Dios te escucha cuando oras? Meditando en esto, ¿habrá alguna cosa que estorbe nuestra vida de oración? Yo creo que hay varias cosas que pueden estorbar nuestra vida de oración y quizás le restan a nuestra confianza, minan nuestra confianza en la oración. La primera de ellas es no permanecer en Jesús. Jesús dijo que aquellos discípulos que permanecen en Él, aquellos discípulos tienen la confianza de pedir en su nombre lo que quieran. Y Jesús, en su buena voluntad y de acuerdo a sus propósitos, responderá sus oraciones. Jesús le dijo a sus discípulos, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y se os dará para que vuestro gozo sea cumplido. Jesús invita a los discípulos a pedir. Pero si no estoy permaneciendo en el Señor Jesús, si no estoy caminando con Él, esto va a restarle confianza a mi oración. Número 2, la falta de fe. La falta de fe puede ser un estorbo para nuestras oraciones. También una mala relación matrimonial. La Biblia le exhorta a los esposos a tratar a sus esposas como un vaso más frágil y a no ser ásperos con ellas para que no tengan ningún estorbo sus oraciones. Entonces, un esposo que no trata con ese amor y ese cuidado a su esposa puede encontrarse que sus oraciones son estorbadas. ¿Qué tienes que hacer? Arrepentirte y pedirle perdón a tu esposa. Entonces, esto es importante. El pecado no confesado. El pecado no confesado mina nuestra confianza en nuestra oración, en la oración a Dios. Si hay pecado, ven a Dios, confiésalo. Arrepiéntete. Y cuando confiamos más en nuestras estrategias que en Dios, eso también mina nuestra confianza en la oración. Considera eso nada más. Bueno, luego de enseñarnos que David confía en Dios, busca a Dios en momentos difíciles y luego confronta a sus enemigos, ahora anima a sus amigos. Dice el verso 4, temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Varios consejos que David le da a sus amigos. ¿Quiénes son estos amigos? El ejército de David. Mientras están huyendo de Absalón, hay desánimo en el pueblo. Y lo que hace David es animar a su ejército. Y los anima dándoles estos consejos. El primero de ellos es, teman al Señor. Teman al Señor. Bueno, sin duda Absalón no teme a Dios, ¿verdad? No teme a Dios. Ni los que están con Absalón temen a Dios. Ni el sacerdote Aitofel teme a Dios. No temen a Dios. Se han rebelado contra Dios. Y quizás había la tentación en el ejército de David de solucionar este conflicto de formas que no agradaban a Dios. Y David les afirma diciéndoles, teman a Dios. No escojan vías
que desagraden a Dios para resolver este problema. Temamos a Dios. ¿Quién está con nosotros? El Señor. Mostremos profunda reverencia a Dios y Dios se va a encargar de este problema. Y es un buen consejo, ¿sabes? Cuando tenemos conflictos, tenemos la tentación de resolver esos conflictos de formas no piadosas. Bueno, ¿y si hago esto? Voy a salir del aprieto. Pero lo que tengo que hacer en un momento difícil es temer al Señor. El Señor es el que va a resolver esos problemas, pero teme a Dios. Si resuelves un conflicto de una forma que no desagrada a Dios, una forma que desagrada a Dios, vas a terminar perdiendo tu confianza en Él. Pero si temes al Señor, el Señor va a hacer su obra en ti. El segundo consejo que les da es: no pequen, no pequen. Y esto es un dicho judío, es un hebraísmo que significa: si te enojas, no peques. De hecho, Pablo cita directamente este salmo. Acompáñame a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Pablo está describiendo la vida del creyente, una nueva vida que tiene en Cristo. Y dice el verso número 22, Pablo diciéndole a los cristianos: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Cambia tu forma de pensar. Y vestíos, este es el nuevo hombre, el cristiano, vestíos del nuevo hombre que es creado según Dios, en justicia y santidad de la verdad. Ok, en lo práctico, ¿cómo se ve un cristiano que está viviendo una nueva vida? Mira el 26. Airaos, pero no pequéis. Es lo mismo que acaba de decir David a su ejército en el Salmo 4. Airaos, pero no pequéis. Pero Pablo nos da un par de consejos más. Dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Cuando estamos experimentando un conflicto, y en particular el conflicto de David, que están hablando mal de David y que están persiguiendo a David, hay lugar para que el enojo se convierta en resentimiento. Y si ese resentimiento se guarda en el corazón, se convierte en amargura. Y cuando hay amargura en el corazón, el paso que sigue es violencia. Y David lo sabe, así como Pablo lo sabe. Hay lugar para la justa indignación, pero el enojo guardado que proviene de un orgullo herido nos va a llevar al pecado. Cuando estamos enojados y no controlamos el enojo, negamos a Dios y favorecemos la propagación del mal, dice John Stott. Así que, ¿cómo podemos diferenciar entre el enojo legítimo y el enojo ilegítimo? Bueno, Dios y Jesús es el ejemplo de un enojo correcto. En la Biblia vemos a Dios experimentando enojo contra el pecado. Dios aborrece el pecado. Jesús lo vemos experimentando enojo contra el pecado. Pero Dios no pierde el control. Dios no es motivado por un orgullo herido. No es egoísta su enojo. E incluso el enojo de Dios busca la restauración del pecador. Podemos ver el enojo de Dios en Jesús cuando fue crucificado en la cruz. La Biblia nos enseña que tiene que haber una actitud hacia el pecado. La justa indignación es aborrecer el pecado. Pero verdaderamente, cuando hay una justa indignación, lo que nos duele no es nuestro orgullo, es lo que el pecado causa en la otra persona. Mira, lo que el pecado ha causado en la vida de Absalón. Está lejos David del trono, está lejos de su hijo. Así que cuando nos enojamos genuinamente, no se trata de nosotros, se trata de la otra persona. Y buscamos la restauración de la persona que ha pecado. Pero entonces, cuando el enojo se trata de nosotros, cuando proviene del orgullo herido, es enojo egoísta. Entonces, 3 consejos que nos da Pablo para lidiar con el enojo en momentos difíciles. Número 1, Pablo nos dice: no peques. Cuida que tu enojo no provenga del rencor,
de la malicia, de la venganza, que no esté alimentándose tu orgullo. Que más que preocuparme por la persona sea, ¿por qué me hizo esto? Y va a ver que esto no se hace. Le voy a enseñar. Eso es orgullo. Puede ser justa mi causa, pero es orgullo. Y no estoy pensando en la restauración de la otra persona. Cuida tu corazón. Número 2, no dejes que dure mucho tu enojo. Pablo nos advierte que no juguemos con la ira. Es como jugar con una serpiente, te va a morder. Cuidado. Si hay elementos egoístas y pecaminosos en nuestro enojo, reconcíliate. Busca de inmediato la reconciliación. Pide perdón al Señor. No permitas que ese enojo se convierta en resentimiento. No te vayas enojado a la cama, como dice Pablo. Que no se ponga el sol sobre tu enojo. ¿Por qué? Porque el enojo es como una herida. No la cuidas, se infecta. Y no la cuidas, se engangrena. Y luego trae otras consecuencias. Cuida tu corazón. Y número 3, no des lugar al diablo. A Satanás le encanta pescar en aguas rencillosas. Ten cuidado. Cuando estamos enojados y le damos lugar al enojo, Satanás es experto en llenar nuestra cabeza de ideas, ¿verdad? Tienes que tener cuidado. Así que Satanás aprovechará el enojo para que se convierta en odio y se destruya la comunión. Muy bien. Entonces, regresando al Salmo, ahora David aconseja: medita estando en tu cama y calla. Medita en tu corazón mientras estás en tu cama. Otra versión, la NBI, dice: en la quietud del descanso nocturno examina tu corazón. De hecho, si lo ligamos a la instrucción de no enojarnos, algunas versiones dicen: entonces di a tu corazón, no peques. Otra versión dice: entonces arrepiéntete de las cosas que has dicho en tu corazón y confiesa tu pecado. Antes de dormir es el mejor momento para meditar, después de la mañana. Tomar un momento para meditar y, digámoslo, hacer inventario espiritual. Considera tu propio corazón delante de Dios en oración y frente a las Escrituras. Haz inventario. ¿Cómo estuvo el día de hoy, Señor? ¿En qué cosas fallé? ¿Qué necesito hacer? Necesito que tú examines mi corazón. Límpiame de esto. Y entonces confiesa el pecado antes de dormir. Y descansa en el Señor. Descansa en el Señor. A veces nosotros queremos descansar, pero viendo cosas en la tablet, ¿verdad? O en el celular. Pero eso no nos va a traer descanso. Lo único que vas a ver son noticias malas de otras personas. Eso no te va a dar descanso. No, es que voy a orar por ellas. Bueno, espero que sí ores por esas noticias. Es bueno, hay momentos, no estoy satanizando el celular. Hay momentos para usarlo. Pero en la noche, descansa en el Señor. Que tu último pensamiento sea la Biblia y el Señor. Y considerarte a ti mismo. Examinar tu propio corazón. Bueno, ¿por qué la meditación es tan importante? Un artículo de un pastor llamado David Matis dice: la meditación bíblica es el vínculo entre escuchar a Dios y hablar con Dios. La meditación alimenta nuestra mente y nuestro corazón con la palabra de Dios. Y claro, no es meditación oriental, no es poner tu mente en blanco. Es todo lo contrario. Es meditación bíblica. Es meditar en la Biblia y meditar en el Señor, meditar en quién es Él, en sus atributos. Verás, alguien que está constantemente meditando en la Biblia tiene una excelente vida de oración. ¿Por qué? Porque la Biblia nutre nuestra oración, nos da motivos para orar, enciende las llamas de la devoción. Por el contrario, cuando solo oramos y no estamos en la palabra de Dios, nuestras oraciones se pueden volver mecánicas y egoístas. Pero cuando leemos la Biblia, nos llena de pensamientos acerca de Dios y nos lleva a orar. La meditación bíblica. Y luego dice David en el 5: ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová.
David no tiene acceso al arca, ¿verdad? No tiene acceso al arca. No tiene acceso al altar. No tiene acceso a los sacerdotes. No tiene dónde ofrecer sacrificios. ¿Qué va a hacer David en esta situación donde no tiene acceso al tabernáculo? Va a hacer lo siguiente: te voy a ofrecer sacrificios, pero de justicia. David se dio cuenta que lo que Dios quiere es un corazón obediente y un amor lleno de lealtad a Dios. Y así anima a sus hombres: no tenemos un altar, pero Dios está aquí. Ofrezcamos nuestro corazón a Dios. Cuando la tribu de Judá fue llevada en cautiverio a Babilonia, los babilonios destruyeron el templo. Era el lugar más importante de adoración. Solo podías ofrecer sacrificios en el templo. Solo podías adorar en Jerusalén, pero no hay templo. ¿Qué van a hacer los judíos ahora en Babilonia? ¿Cómo van a conservar su identidad? ¿Entendieron? La obediencia interna a la ley. Obedecer a Dios de corazón. Eso es lo que Dios quiere. Y así conservaron su identidad en el cautiverio. Qué interesante que la Biblia nos enseña que uno puede ofrecer sacrificios y tener un corazón lejos de Dios. El consejo es que la verdadera devoción se nutra de una justicia interior y no solo exterior. Como cristianos no queremos solo hacer justicia exterior, ¿verdad? Medir nuestra justicia por cuánto oramos, por cuánto diezmamos, por cuánto ayunamos, no. Eso tiene que provenir de una verdadera devoción interior. Y eso es lo que está diciendo aquí David. Voy a ofrecer sacrificios de justicia, de una vida recta que agrada a Dios. Y confíen en Dios, es lo que les dice. No confíen en sus estrategias. Confiemos en Dios, Dios nos va a dar la victoria. Y entonces ahora termina David este salmo con los últimos versos que son maravillosos. Dice el verso 6. Muchos son los que dicen: ¿quién nos mostrará el bien? ¿Qué pasa cuando en un ejército empieza a haber voces llenas de pesimismo? ¿Qué pasa? Pues empiezan a esparcirse a otros. Y de pronto ya todos están llenos de depresión. Vamos a morirnos aquí. Y lo que está diciendo el ejército de David es: ¿qué cosa buena va a salir de todo esto? ¿Quién nos va a mostrar el bien en medio de todo esto? Y entonces David responde alabando a Dios y diciendo 3 cosas. Número 1, Dios nos mostrará el bien. Dice ahí: alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Y lo que está haciendo remembranza David es de la oración sacerdotal. Moisés le dijo a Aarón que diera una bendición sacerdotal al pueblo. En Números aparece, Números 6, 24 y 25, yo les voy a leer este texto. Es la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Y Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Pero otra vez, esto se vuelve muy significativo cuando entendemos no hay sacerdotes ahí. Pero David sabe, Dios está aquí. Dios nos puede ayudar. La idea de que su rostro nos alumbre, la luz de su rostro, es como decir: Señor, sonríenos desde el cielo. Muéstranos tu favor, muéstranos que estás con nosotros. Así que ante el desánimo y qué cosa buena va a salir de aquí, David dice: Dios va a hacer que todo esto termine bien. Dios va a sacar buenas cosas de todo esto. La segunda respuesta de David es: Dios nos dará alegría. Mira, dice el verso 7: tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Las 2 cosas que más alegría traían a Israel: bodas y la cosecha. Las bodas eran un banquetazo. Eran tan importantes las bodas que el pueblo entero iba a la boda. Y duraba 7 días de banquete y alegría. Era un momento de mucha felicidad. En algunos pueblitos aquí todavía se acostumbra que duren varios días las bodas. Pero era un lugar de una celebración. Era un lugar de mucha alegría, una boda. Pero también la cosecha. ¿Cuántos meses han pasado en los que han plantado,
esperado en Dios y por fin llegó el momento de la cosecha. ¿Qué momento más alegre? Y David dice, tú me diste, Dios, más alegría que el día que ellos cosecharon y que hasta en una boda. ¿Cómo David puede tener tanta alegría en una circunstancia tan difícil? Es como si dijera, Dios me dio más abundancia que en la cosecha. Bueno, se parece mucho a la alegría que Pablo experimentaba. Pablo podía decirle a los filipenses, alégrense en el Señor, tengan alegría en el Señor. Yo he aprendido a estar contento en toda circunstancia. A pesar de que Pablo estaba en la cárcel. ¿Por qué Pablo tiene esta alegría? ¿Por qué David tiene esta alegría? Porque su alegría está depositada en Dios. Y Dios es la fuente de su alegría. No son termómetros, son termostatos. ¿Qué hace un termómetro? El termómetro mide la temperatura y sube y baja dependiendo la temperatura del ambiente. El termostato no. El termostato controla la temperatura. ¿Qué tipo de creyentes somos? ¿Somos termómetros que sube y baja nuestra alegría dependiendo de nuestras circunstancias? ¿O somos termostatos que podemos controlar el ambiente porque la fuente de nuestra alegría es Dios? Claro, si Dios es nuestra alegría, Dios no se mueve, Dios no cambia de opinión. Podemos descansar en quién es Dios y no en las circunstancias. Y por último, David dice, tú nos diste paz. Tú nos diste paz. Dice el verso 8, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Cuántos no hemos memorizado este salmo o este verso, verdad? Y hasta decimos en la noche, en paz me acostaré y asimismo me dormiré, ¿no? Decimos eso, ¿verdad? O a nuestros hijos decimos eso cuando nos da miedo, ¿no? Que oímos un ruido, pues te acuerdas de este salmo. Ay, Señor, en paz me acostaré y asimismo dormiré. ¿A poco no? No mientan, todos la hemos aplicado cuando, como decía mi esposita de chiquita, susto miedo, ¿verdad? Cuando tenemos susto miedo, pues oramos así. Pero ¿qué significa paz aquí? En paz me acostaré. La palabra hebrea es shalom. Y es más que simplemente tener ausencia de conflicto. Shalom, el significado en hebreo es plenitud, completo, confianza. Habla de prosperidad, de abundancia. Y sin duda alguna, creo que Dios me ha dado shalom con mi shalom, que así se llama mi esposita, porque ha sido prosperidad y descanso para mí. Pero Dios nos da descanso, nos da shalom, nos da paz. ¿Y cómo podemos tener paz nosotros? Shalom, prosperidad verdadera. Bueno, la Biblia nos dice que tenemos paz con Dios porque hemos sido justificados por fe. A través del sacrificio de Cristo, Dios ha quitado el conflicto que teníamos con Él y nos ha dado paz. Ahora somos declarados justos por lo que Dios ha hecho en la cruz. Y no solo eso, no solo tenemos paz para con Dios, tenemos la paz de Dios en nosotros cuando confiamos en Él. Como Jesús le dijo a los discípulos, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, refiriéndose a la cruz. Y luego les dijo a sus discípulos, antes de ir a la cruz, mi paz os doy y mi paz os dejo. Shalom. Eso es lo que les dio paz. Hasta los saludos de Pablo en las cartas combinan el saludo judío y griego. Paz y gracia a ustedes, de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos shalom, tenemos paz. David descansó en el Señor en medio del conflicto, pudo dormir en la tormenta porque Dios es el que le hace vivir confiado. Un niño un día le dijo a su mamá, después de que su mamá le dijo, acuéstate, le dijo, mamá, es que sí estoy acostado, pero mi mente está levantada. Y a veces nosotros estamos así, ¿verdad? Estamos acostados, pero la mente está levantada. Quisiera terminar con esta ilustración. ¿Cómo podemos tener descanso
Pues necesitamos confiar en el Dios en el que confiaba David, que es nuestro Dios. Una mujer durante la Segunda Guerra Mundial, después de las bombas que cayeron en su ciudad, le preguntaron cómo pudo descansar, porque esta mujer había podido dormir a pesar de las bombas y del conflicto mundial. Había podido descansar, así que le preguntaron: ¿cuál es tu secreto? ¿Cómo pudiste dormir con serenidad a pesar de un conflicto de esas proporciones? Y ella dijo así: bueno, cada noche digo mis oraciones y luego recuerdo que Dios está cuidando de mí, así que me voy tranquila a dormir. Pero ella dijo esto: después de todo, no hay necesidad de que los dos estemos despiertos. Y creo que tiene razón, ¿verdad? Si Dios tiene cuidado de nosotros, no necesitamos preocuparnos nosotros. ¿Por qué no oramos y hacemos lo que dice Pedro? Nos humillamos delante de la mano poderosa de Dios y echamos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Señor, gracias por tu amor y misericordia, y gracias por ser tan bueno y darnos paz, darnos shalom en Jesús, darnos su paz. Gracias, Señor, porque podemos confiar en que tú eres nuestro escudo, tú eres nuestra gloria. De ti derivamos nuestra identidad, nuestro significado. ¿De quién eres tú, Señor? Y te damos muchas gracias por esto. En el nombre de Jesús. Amén.